Bueno, ya está con nosotros Carlos Cala. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en la radio para hablar de este libro que tenemos aquí delante, Deus Bull, de Carlos Cala Barroso, que se va a presentar, he dicho bien antes, ¿no? Se presenta esta tarde, tarde-noche. ¿A qué hora concretamente? Esta tarde a las 8 en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura a las 8, ahí tienen la presentación oficial en Morón de Deus Bull, este libro que tenemos en la mesa. Bueno, Carlos, muchas preguntas las que yo quiero hacerte sobre este libro. En principio, es un libro que ha visto la luz hace poquito tiempo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo empezaste ya un poco la promoción y tal? Bueno, el libro como tal se publicó creo recordar que fue en marzo. Lo que pasa es que todo lo que es promoción y demás no lo inicié hasta el verano. Ajá. Y bueno, pues desde el verano... Llevas trabajando un poquito la promoción, sí, y demás, dándolo a conocer, y porque también tiene una característica muy peculiar, que no es un libro al uso, es un libro en edición digital, y entonces pues bueno, es un proceso diferente. He vivido con el anterior libro el proceso de promoción de un libro en editorial convencional, y ahora pues... esto es otra cosa. Otra cosa. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero a mí me gustaría que en principio nos hablaras un poco del libro. ¿Qué historia cuenta, en resumidas cuentas, qué historia cuenta este libro? Pues Deus Bull es que cuenta tantas historias, pues son muchas historias, pero yo creo que el hilo conductor es un enfrentamiento en el seno de la Iglesia que provoca pues una lucha feroz de un bando contra otro bando dentro de la misma iglesia. Incluso estamos hablando de que hay asesinatos, hay crímenes, y entonces pues el bando perjudicado pues inicia una investigación. Y ahí empieza el desarrollo, el desarrollo de la novela. Hemos estado hablando antes, Carlos, que ha sido un libro en que has trabajado mucho la documentación y el proceso de investigación, ¿no? Sí, de hecho, antes de empezar a escribirlo, bueno, es lógico, ¿no? El proceso de documentación es previo, pero también es simultáneo a la hora de escribirlo. Y en el proceso previo, pues sí que estuve prácticamente un año entre lecturas de libros específicos relacionados con los temas que trata la novela, en libros sobre todo históricos, claro. Y luego pues también el proceso de documentación durante la escritura, el proceso de escritura de la novela también fue muy importante, porque me puse en contacto con personas para que me desvelaran a lo mejor un dato mínimo, un dato que necesitaba en ese momento. Y bueno, pues gracias a Internet, que ahora te permite todo esto y mucho más, pues ese dato me llegaba prácticamente en el momento. Y bueno, pues el proceso de documentación a mí además es lo que más me gusta, cuando me puse a escribir la primera novela como esta, como la siguiente, ¿no? Que ya estoy también preparándola, es lo que más me gusta, porque es lo que realmente ahí es donde aprendes. Claro, te enriqueces. Claro, ¿no? Claro. Entonces, a mí que me gusta muchísimo la historia, escribir esta novela Deus Bull, que me hizo leer muchos libros de historia, comprender, incluso me hizo relacionar unos hechos históricos con otros. A mí eso me fascina, y bueno, pues he disfrutado muchísimo escribiendo. Claro, es el proceso donde uno más disfruta, casi. Bueno, pues si ustedes quieren leer este libro, Deus Bull, nosotros le vamos a hacer un adelanto. Suena así de bien. Su eminencia el cardenal don Rodrigo de Borja esperaba junto al dominico Alonso de Ojeda en el patio de las doncellas del Alcázar sevillano. Aguardaban en silencio mientras veían pasar de acá para allá a las mujeres de servidumbre y algunos soldados ocupados en la defensa de la fortaleza. Una alberca llena de agua verdosa, en la que nadaban peces de color anaranjado, cruzaba por el centro, de un extremo a otro, aquella especie de jardín porticado con enormes arcos lobulados y columnas de ladrillo. A la sombra de varios naranjos, 4 sirvientas, muchachas que apenas llegarían a los 12 años de edad, arrancaban la mala hierba de los arriates rectangulares que se hundían en el suelo, uno a cada lado de la fuente. De vez en cuando, una de ellas lanzaba miradas expectantes a aquel hombre revestido de ricos ropajes, con una sotana roja de terciopelo y roquete, y a su acompañante, el fraile, cuyo hábito raído demostraba la diferencia de rango existente entre ambos.
Bueno, pues así de bien comienza este Deus Bull. Sorpresa, Carlos? Sí. Con la maravillosa voz de Encarni. De Encarni Ramos, por supuesto. Bueno, así de bien comienza este Deus Bull. Oye, y en el proceso de investigación y demás, ¿el proceso de escritura va un poco a la par que el de investigación, o una vez haces primero la investigación y después te pones ya a volcar todo lo que tienes? En esto yo creo que cada escritor tiene su propio método, ¿no? A mí lo que me gusta hacer es, antes de ponerme a escribir, bueno, lo primero que hago siempre es el esquema previo de la novela, que luego a lo mejor varía. De hecho, al final el esquema no se parece en nada a la novela, pero bueno, primero, antes de sentarme a escribir, me gusta tener el esquema bien desarrollado, con los puntos esenciales de la novela e incluso los giros, ¿no? Ya previstos. Y antes de sentarme a escribir, pues con ese esquema me voy a documentarme. Todos los datos que voy a necesitar, pues de historia, o a veces también datos de funcionamiento de instituciones, o datos de, no sé, uno no tiene que saber de todo, datos relacionados con la justicia, o con, en fin. Todo eso me gusta tenerlo antes, y además me voy guardando los documentos. Cuando son documentos, cuando son libros, pues dejo las páginas marcadas para, en el momento en el que llegue a esa parte de la novela, pues irme directamente y no perder demasiado tiempo. Y luego, durante el proceso de escritura, pues hay también un proceso de documentación porque claro, te sientas a escribir, vas siguiendo un poco el guión que te has marcado, pero en un momento determinado un personaje te pide otra cosa distinta a la que tú habías previsto, y das un giro y cambias. Y en ese momento, pues a lo mejor necesitas encontrar otro dato que precisas, y pues vas y te documentas igual. Buscas donde sea. Yo, por ejemplo, en esta novela me ocurrió una cosa, es que hay una parte, un episodio, transcurre en el Alcázar de Sevilla. Sí. Y entonces esa parte no estaba al principio en el esquema previo que me había hecho. Y entonces cuando decido utilizar esa localización, y en concreto ese episodio, pues necesité ponerme en contacto con el director del Alcázar de Sevilla para que me respondiera a unas preguntas, que por cierto he de decir que se portó de maravilla. Que me respondió rápidamente y me facilitó los datos que necesitaba. Te pregunto desde una posición no ya casi como el que entrevista o el periodista, sino como alguien que le gusta también escribir. Yo hago mis pequeñas cosillas. A la hora de ponerte ya en el ordenador, en el portátil, en fin, lo que fuera, a escribir, ¿cómo te planteas la novela? Me refiero, en un momento dado, esto lo voy a contar en primera persona, esto lo voy a contar en tercera, va a ser un narrador omnisciente. ¿Estas cosas te las planteas? Sí, a mí me gusta mucho lo que es el narrador omnisciente, porque yo creo que eso hace que el lector se introduzca más en la trama, porque va conociendo detalles que los personajes no conocen, y entonces va un poco por delante, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, me gusta que el lector se introduzca en la novela. Y de hecho, nunca ha sido mi intención, pero sí es cierto que sí que me ha comentado mucha gente que la ha leído, que le parece una novela muy cinematográfica. Y bueno, pues parece ser que ese es mi estilo. A mí, desde luego, me gusta mucho escribir así y ofrecer determinados detalles bastante ampliamente, ¿no? Y bueno, pues me gusta que me digan que es cinematográfica. Está muy bien. Oye, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor llega algún director o algún productor y le echa mano al asunto, ¿no? Quién sabe, si le gusta la historia. Esperemos que sí. Oye, uno de los grandes protagonistas, o de las grandes protagonistas del libro, es Sevilla. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo completo, pero sí he estado ojeándolo y tal, y creo que Sevilla es el marco, es un poco el escenario de todo, ¿no? Sí, Sevilla es el escenario principal, porque además la historia esta surge siempre. Cualquier novela que yo me pongo a escribir o a plantear en esquema, me pasó con la primera, me ha pasado con esta, con la tercera también, siempre surge de una noticia, siempre surge de algo que me ha llamado la atención, y una noticia además pues que no está resuelta del todo, o que deja algún espacio a la imaginación, o a pensar que puede tener cualquier salida diferente a la que
a la que nos han contado. Y entonces esta novela de Deus Vult surgió de una noticia de algo que ocurrió en la Semana Santa de Sevilla del año 2000, en la madrugada del Viernes Santo, que hubo un problema en las calles de Sevilla, que de pronto la gente empezó a correr sin saberse muy bien el motivo, la razón, y a partir de esa noticia surge esta novela. Claro, el hecho ese no lo vamos a encontrar hasta muy al final. Pero fíjate, de ahí, o sea, prácticamente de lo que es casi el desenlace de la novela, podríamos decir, ha surgido todo esto, ¿no? Entonces, te lo comento porque con la anterior novela pasó igual, también fue una noticia, la anterior estaba basada en hechos reales y pues igual surgió de ahí. Y bueno, pues mi forma de ponerme a escribir o de que algo me interese o de que mi imaginación vaya por ese camino es con un tema que me ha llamado la atención en algún momento y a partir de ahí pues Oye, hemos hablado antes de entrar en antena de la edición digital. Cuéntanos, ¿cómo ha sido un poco esta historia? Bueno, la edición digital es porque, bueno, no se puede negar, lo digital es el futuro, ¿no? Ya casi está siendo el presente, pero bueno, es el futuro. Y bueno, pues por ahí van las apuestas de muchas editoriales. Y ha sido un poco por probar también, a ver qué tal. Tiene muchas ventajas la edición digital, pero también tiene algunos inconvenientes, lógicamente, porque ahora mismo estamos en el proceso. Quiero decir, nuestro nivel de contacto con lo digital o con Internet no es el mismo ahora que hace 5 o 10 años. Sí. Pero no va a ser el mismo dentro de 5 o 10 años. Entonces, como estamos ahora mismo inmersos en ese proceso de digitalización de nuestras vidas, ¿no? de estar siempre conectados a todas horas, pues ahora mismo hay dificultades, porque mucha gente desconfía todavía de Internet, desconfía de hacer la compra por Internet, de adquirir cualquier producto, de buscar, o incluso cuando acude a Internet como medio de información simplemente, pues también, ¿no? Se ponen en duda muchas veces los contenidos, que está bien, quiero decir, no todo el contenido que se ofrece en Internet es válido y acertado, pero sí hay lugares que sí que te ofrecen información muy, muy veraz, ¿no? Y entonces, pues, digamos que el hándicap de ahora mismo de una edición digital es ese, es el miedo o el temor que todavía existe por parte de los lectores, en este caso, porque estamos hablando de un libro, a adquirir un ejemplar o una novela o cualquier otro libro, ¿no? por Internet. Y lo positivo es que, bueno, pues en este caso yo como autor lo gestiono todo. Está siendo una experiencia impresionante. Porque, claro, la anterior novela pues la llevaba una editorial, y entonces yo, cuando había una presentación, simplemente me tenía que ir al lugar donde fuera la presentación y ya está, ¿no? Ahora me lo tengo que organizar yo todo, tengo que organizarme además la promoción de la novela, y entonces estoy disfrutando el doble, incluso. Sí, ¿no? Más trabajo, pero más disfrute, ¿no? Sí, porque además te permite el contacto directo con la gente, incluso, ¿no? Ahora ya lo bueno que tiene el mundo digital es que ya no solo es un medio de información, sino que es un medio de comunicación. O sea, existe la posibilidad de que el lector se ponga en contacto contigo y te exprese, pues, si le ha gustado, si no le ha gustado, que antes el lector se leía el libro y pues no tenía posibilidad de entablar comunicación con el autor, y no tenía posibilidad de decirle, pues mire, me ha encantado, o mire, es que no me ha gustado nada. Ahora sí, más, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es algo bastante positivo, es un paso muy importante. Y entonces, a ver, que yo me vaya aclarando, Carlos, ¿vamos a tener también la posibilidad de verlo en papel, el libro? Sí, claro. Lo que pasa es que las ediciones digitales, las editoriales digitales en este caso, como es Bubok, pues lo que te ofrecen es la posibilidad de que tú te descargues el libro a un ebook o a cualquier aparato de lectura, cualquier tablet, ¿no? Puede ser iPad o cualquier aparato de estos que te sirven para lectura digital, pero también te ofrecen la posibilidad de que bajo demanda, si tú
en lugar de querer tenerlo en formato digital, lo quieres tener en formato papel de toda la vida. Pues porque porque aún quedan románticos, Sí. ¿no? Y que a mí, por ejemplo, yo tengo... ¿Tú eres más lector de digital o más lector de papel? A ver, lo que pasa es que ahora tener un dispositivo digital para almacenar libros es muy cómodo. Y además, ¿no?, el espacio que te ahorra en casa también es bastante importante. Pero también me considero de esos románticos que les gusta tener el formato papel en la mano, y hay algunos libros que los tengo en formato digital y en formato papel. Pero simplemente porque en formato papel, porque me gusta tener el libro. O sea, yo considero que es muy bonito objeto, esto, ¿verdad?, de tener, ¿no?, el libro que te ha gustado, tenerlo en casa, incluso poder cogerlo, consultarlo y tal. Y el formato digital, porque cuando vas en el autobús, vas en metro, vas o estás en cualquier sitio, pues claro, puedes llevar perfectamente 1000 libros en el dispositivo y te ocupa el espacio de uno, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y entonces, aquellos que nos estén escuchando, Carlos, que quieran comprar este libro, ¿qué tienen que hacer? En formato digital. En formato digital, pues entrar en la página de la editorial, que es bubok.com. Bubok.com. Sí, y nada, pues ahí hay un espacio donde se buscan autores, o puedes poner el nombre del autor o el título de la novela, y te llevará directamente a la página, a lo que es mi página, ¿no?, de autor, y ahí está la posibilidad doble de o bien descargarlo en formato digital o bien hacer el pedido y que te lo manden a casa y nada, pues lo recibes. Bueno, pues las nuevas tecnologías que sirven para esto y para mucho más. Oye, es que ya se puede incluso hacer la compra por internet. Absolutamente. Vamos, te vas a unos grandes almacenes que tengan página web y puedes comprar y que te lo lleven a casa. Absolutamente, efectivamente. Oye, y lo de Deus Bull, ¿qué es Deus Bull, estas dos palabras, y de dónde surge? ¿Cómo te surge el título del libro? El título del libro fue complicado, porque como la historia es tan, digamos, poliédrica, ¿no? Tiene tantos... se podría haber llamado de tantas formas esta novela, pero Deus Vult surge porque es un episodio importante de la novela. Te mantiene además la intriga de por qué se llamará Deus Vult hasta que en ese momento lo descubres, porque se descubre en la novela por lo que es. Deus Vult es una expresión latina, está en latín, y es uno de los lemas de los caballeros templarios. Deus Vult significa Dios lo quiere o Dios lo dispone. Digamos que era uno de los gritos de lucha, ¿no?, de los caballeros templarios. Y entonces, pues, ya no digo más, pero es eso. Efectivamente, no digas más. Dios lo quiere. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Bueno, pues aquí ya saben que van a poder asistir a la presentación de este libro a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, con la presencia, lógicamente, de Carlos Calas, su autor, y van a poder saber un poquito más sobre este libro. Carlos, ¿alguna cosa más que quieras contarnos del libro? Pues nada, que me encantará contar con la presencia de los oyentes y de todo aquel que desee asistir, y prometo que no vamos a aburrir demasiado a los asistentes. Vamos a intentar que sea una presentación amena. Se va a hacer en el Salón de Actos, ¿no? Es la casa Salón de Actos, sí, está en la primera planta. Sí. Muy bien. Oye, por cierto, he creído entenderte que ya estás metido en alguna otra cosa, ¿o no? Sí, estoy en la tercera. La tercera novela, sí, ya tengo terminado el esquema y estoy en proceso de documentación. Bueno, pues aprendiendo. Lo esperamos. Carlos, gracias por este libro, y bueno, pues que vaya muy bien en cuanto a ventas, en cuanto a éxito, que seguro que lo tiene, y que vaya también muy bien esa parte de investigación en la que estás ahora para el tercero. Muchas gracias. Gracias a vosotros.